¿Qué tal mis amigos de YouTube? Antes que nada vamos a mandar unos saludos para Manuel Núñez Hernández, para Margarita Sánchez, para Ley Dorán, también para Dylan y Juanjo Picasso, Julio Fernández, Alberto García, para Torres Torres y para Cosmo Gámez de Tampico, Tamaulipas. Muchos saludos y muy agradecido, porque gracias a Dios, si no fueran por ustedes, pues no fuéramos nada. Y otra de las cosas, no había podido subir videos por cuestiones de salud, pero gracias a Dios aquí estamos ahorita para hacerles el video de la refinación del oro. Ya saben que puede estar de 14, de 12, de 18, lo vamos a dejar de 24 quilates, que es el oro que vale pues más dinero, ¿no? Porque es puro oro. Si voy a apreciar, compañero, aquí donde tenemos ahorita el oro que vamos a refinar, por favor. Mire, aquí tenemos esta cadena es de 10 quilates y aquí tenemos cobre, que vamos a fundir el cobre con la cadena para que haga la reacción que debe hacer y que nos quede exactamente 24 quilates. Ahorita lo que vamos a hacer, compañero, vamos a pesar cuánto nos pesa esta cadena para ver cuánto cobre le vamos a meter. 24.4. entonces tendríamos que meter de cobre, ahorita tendríamos que meter 12. Tenemos 11.6. con eso no necesitaríamos más para hacer la fundición. Al fundir con el oro aquí, lo que vamos a hacer, lo vamos a juntar para que el nítrico penetre bien y nos haga un trabajo más rápido. Nos haga el trabajo más rápido. Si lo vamos a hacer en 4 horas, revolviéndolo así, queda muy bien refinado de 24 y mucho más rápido. Lo que vamos a hacer ahorita, lo voy a fundir y estoy con ustedes ahorita más al ratito para enseñarles cómo queda ya fundido, listo para meter al ácido. ¿Está bien? Ahorita volvemos, compañero. Mis amigos, aquí estamos con ustedes otra vez. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a calentar la copela para curarla con bórax. Y otra cosa que les quería decir, el otro video que tenemos pendiente, cuando fuimos a detectar que nos pitaron las piedras, ese sería el próximo. Lo que pasa que hasta no lo había hecho por cuestiones de salud, entonces pues lo vamos a hacer. Ese sería el próximo. Y de los procesos se los voy a hacer totalmente paso por paso y bien explicado para que lo puedan hacer. A mí no me gusta explicar una cosa y dejar otro. No, señor. Vamos a hacer lo mejor que se pueda. Ahorita lo que vamos a hacer, bien curada la copela. Bien se puede apreciar, compañero. Que se cure bien con el bórax. El bórax lo que hace que el material camine adentro para poderlo fundir bien. Eso se hace como una agüita dentro para que el material se funda bien. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a echar el cobre para que empiece a hacer su trabajo. El cobrecito es muy blando. Empezó a fundir. Ahora fundiendo, se pueden ver lo que hace el bórax. Si ven que no se junta, le echamos un poquito de arriba. Si pudieron verlo, luego se juntó, ¿vieron? Ok, ahí va trabajando. Entonces, ya teniendo fundido ahorita lo que es el cobre, vamos a empezar a introducir el oro. Ahora sí vamos a empezar a meter calor. Es muy blando todos los materiales, pero hay que hacerlo con mucho cuidado para no perder nada, absolutamente nada de oro. Ok, echamos un poquito de bórax. Ya teniéndolo bien fundido, vamos a aumentar poquito gas. Vamos a aumentar poquito gas y ahorita vuelvo con ustedes
ya cuando esté listo para echar al nítrico. ¿Ven? Aquí estoy con ustedes, si pueden acercarse un poquito. Ya tenemos la fundición. Ahorita lo que vamos a hacer ahora, vamos a laminar en un bote de agua que tenemos a un lado, lleno de agua. Ahorita vamos a laminar. Yo ahorita que me acordé, vamos a ir poniendo de una vez. Vamos a calentar. Y vamos a ir calentando el ácido, vamos a poner el número 1 todo el tiempo en la estufita eléctrica. El ácido nítrico tiene que estar caliente para que haga su reacción, se puede ver, para que haga su reacción más rápido. Entre más caliente el ácido, más reacción. Bueno, vamos a proseguir a laminar. Y aquí vamos a echar acá abajo. Un poquito en la para que se me junte todo. Tenemos que juntarlo de solito. Ahí se junta. Esto lo vamos a echar en el agua. Esto es para que se haga más delgado. Todavía que lo rebajamos, porque esto es para que se haga más delgado y sea más delgadito para el nítrico, para que luego lo desbarate. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a tirar el agua y vamos a agarrarlo y de ahí vamos para el nítrico. Bueno. Ok, vamos a tirar el agua. Ahorita vuelvo con ustedes, ya cuando lo voy a echar, ¿sale? Amigos, aquí estamos de nuevo. Ya echamos el oro aquí al agua para que se laminara, para que sea más fácil de fundir. Lo que se me olvidó decirles ahorita, las copelas nunca se deben de tirar, porque estas copelas luego se juntan todas las copelas y se echan al molino para recuperar pedacitos de oro o residuos de oro. Se puede apreciar, compañero, aquí tenemos ya laminado lo que es el orito. Ya ya de aquí ya va listo para el nítrico. Ya va listo para el ácido nítrico, para empezar a diluir y separar todos los metales, que nos quede puro oro de 24. Proseguimos en el proceso. Lo que voy a hacer ahorita, lo vamos a quitar. Okay. Entonces aquí, miren, aquí estamos. Ya están trozos chiquitos. Entonces ya de aquí, ahora viene el ácido. Mucho cuidado con el humito ese, pero hay que hacérselo en el aire libre para evitar cualquier caso de intoxicación o algo. Así que corre el aire. Y ahí vamos a esperar hasta que se desbarate totalmente todo, ¿no? Que ya deje de hacer reacción. Ahorita que ya esté listo todo, vuelvo con ustedes para decirles el otro paso. Aquí seguimos en el proceso. Parece que ya está todo listo, nos faltarán unos 15 minutos ya para sacarlo. Entonces ahorita, como ya empezamos a trabajar con ácido, pues hay que todo el tiempo ponerse los guantes de plástico para prevenir algo, protegerse la cara. Entonces acérquese un poquito, compadre, para que vea ahí cómo va el asunto. Está hirviendo ya, pero más tranquilo. Entonces ahorita ya tenemos la agüita purificada, libre de sodio. Tenemos el recipiente donde vamos a echar el ácido
Y este pues es puro plástico, ¿no? Puro plástico hay que usar para que no se nos contamine el oro. Y ahorita tenemos unos filtros aquí para la cafetera. Yo lo pongo doble, yo pongo dos, porque como es ahorita, pues no me gustaría que se me fuera nada, ¿me entiendes? Entonces se lo voy a enseñar aquí cómo prepararlo. Agarro, yo lo pongo aquí adentro, doble, y este atomizador ya trae agua purificada de acá. Entonces con este se empieza a pegar. Con este se empieza a pegar en la orilla, empieza a descenderse. Se empieza a pegar totalmente en la orilla. Para cuando caiga el material ya esté pegado, que no se nos le vaya a despegar. Así. ¿Sí? Pues ahí está. Y aquí abajo ya está chorreando, entonces eso va a ser ahorita que le echemos el ácido este aquí, ¿no? Y pues ahí vamos, ahorita lo que hay que esperar nomás unos 15 minutos. De 15 a 20 minutos para que totalmente. De ahí lo vamos a pasar para acá. Ahorita vuelvo con ustedes. Amigos, aquí estamos de nuevo. Bastante contentos porque la mera verdad nos salió bastante oro. ¿Se puede sacar, amigo? Nos salió bastante material. Así es como queda el oro saliendo del nítrico. Ya ahorita no está reaccionando el nítrico pues porque ya reeditó todo lo que es cobre, plata. Y ahorita nos queda el puro oro. Entonces ahora vamos a proseguir a filtrar. Ya tenemos el filtro, como les enseñé. Ahora aquí ya viene el filtrado. Ahora sí puro enjuagar aquí, amigos. Puro enjuagar hasta que saquemos todo lo que es ácido. Todo lo que es ácido, todo. Cualquier pedacito no se tiene que perder. Ahí está. Tenemos todo adentro. Perfecto. Entonces ya de ahí pues hay que ir enjuagando y enjuagando y enjuagando hasta que total nos quede bien enjuagado, que no haya nada de ácido, para no perder nada de oro. Nada. Y de aquí vamos a ir echándole, se empieza a bajar, vamos a ir echando, y echando hasta que nos quede bien limpiecito. Y ya de ahí va otro proceso, pero ahorita se los voy a decir. Es el que sigue, es muy importante también. Pero ahorita seguimos con el otro, ya que enjuagamos bien este. Así le voy a estar echando y echando hasta que se vaya limpio, que totalmente salga todo, ¿no? Lo que voy a hacer ahorita, voy a cortar mientras que estoy enjuagando y ahorita vuelvo con ustedes. Amigos, aquí estamos terminando de enjuagar. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un paso a otro. Vamos a chequear con pHímetro. Es muy importante para saber que no haya ninguna partícula de ácido ya. Nada de ácido que haya. Si aquí ya no tenemos ácido, ya estaría listo para fundir, ¿no? Pero todo va saliendo muy bien. Todo va al 100. Esta es la solución. Ok. Ahí está. Tenemos 7.2. Está al 100. Listo para fundir ahora sí. Y aquí ya es proseguir a fundir. Ya salió todo el proceso muy bien. Espero que les haya servido bastante todo lo que les estoy enseñando. Ahora les voy a enseñar cómo fundir todo el material. ¿Y con la solución que le queda ahí qué va a hacer? La solución esta la vamos a dejar para luego echarle, no sé si en el video pasado que miraron de la plata, hacer el mismo proceso con sodio para precipitar plata y recuperar la poquita de plata que haya. También son valores, pues de algo nos ha de servir la plata. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a proseguir, vamos a agarrar lo que es el filtro. Vamos a agarrar lo que es el filtrito para que se vaya exprimiendo. Aquí así. Dar poquita vuelta así.
Vamos a exprimir lo que podamos con la mano. Ahí está, no necesitamos más. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a calentar la copela. Vamos con el bórax y vamos a empezar a fundir el oro de 24 quilates. Ahorita lo que voy a hacer, vamos a poner a calentar la copela, compadres, para que vean el proceso. Todo va a salir al 100. La primera podemos calentarla con muy poquita lumbre, calmadita, empezar a calentar poco a poco y despacito, calentar despacio, despacio. Y ahora vamos a empezar a curarla en bórax. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a introducir el huevito. Así. Muy lento. Vamos a ir calentando. Ok. Así poco a poco tienen que ir calentando, poco a poco, sin desesperarse. Poco a poco, despacito. Este proceso es muy lento. Sabemos que es bastante trabajo que hemos tenido, entonces hay que hacer las cosas muy despacio. Vamos a bajarle un poquito más, que haya más lumbre. Despacio, despacio. Poco a poco se va quemando todo el papelito. Y ahorita empieza a bajar el oro para abajo. Conforme vayan viendo ahí que les va faltando, échenle voz. Le echamos un poco y luego le damos otro poquito de infierno. Le damos, quemada. Y vemos que necesita otro poquito, le echamos otro poquito. Es muy importante el bórax, muy importante que no se nos vaya ni una partícula. El bórax lo que hace es que agarra peso, el ojito lo atrapa como si fuera goma y no lo deja que se vaya, no lo detiene ahí hasta que se funde con los otros. Pero todo está saliendo muy bien está saliendo todo y me da mucho gusto, me pongo contento poderles enseñar todo. Entonces, así proseguir dándole despacito la lumbre, otro poquito, y sucesivamente, así echándole bórax. Ya empieza a agarrar calor, y todo va muy bien, miren, ya empezó ahorita, el metal ya empezó a agarrar peso. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a agarrar, voy a subir más el soplete y todo eso para empezar a fundir. Si pueden ver, ahí ya se mira, ahí va el orito ya pegando, miren. Ya va el oro, ya se agarró peso. Y ahorita ya va a empezar a fundirse. Ya se va a empezar a fundir. Va quedando muy buen oro, de tiro bueno. Un color muy bonito. Está un poquito más durito que lo normal porque es de 24 quilates. Por eso está un poquito más duro para fundirse. Porque ahorita ya es puro 24, ¿no? Lo que voy a hacer, voy a meter más lumbre. Y ahorita estoy con ustedes. Voy a meter más lumbre para que vean cómo va el asunto. Ahorita estoy con ustedes.
Compadre, el toro nos quedó muy bien, compañeros. Ya terminamos ahora sí de fundir. Parece que nos quedó bien bonito el toro. Vamos a echar lo que está muy caliente. Muy caliente. No, hombre, mire qué hermosura, qué bárbaro. Qué hermosura de ahora, mire, compadre. Hermoso, hermoso. Bonito oro, ¿verdad, compadre? Muy bonito. 24 que está ahí. Vamos a pesarlo, compadre. A ver cuánto nos da. Con ceros. 12.6. Fíjese lo que es. Entonces, ahí en la casa de empeño, compadre, la cadena era de 24.4. Me la quería pagar el señor a 250 el gramo. Estamos hablando de 6100. Fíjese nomás qué diferencia, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos 12.6. 12.6 por 800 que está ahorita en la actualidad, el de 24 quilates. Son 10,080 pesos menos 6,000 pesos que me quería pagar este amigo. Son 4,080 ganancia. Sabiendo hacer el proceso, compadre, ¿por qué no hacerlo y enseñarle a la gente que no? Que lo hagan también ellos. Es mucha la ganancia. A mí me parece bien, ¿no? La mera verdad, 4,080. Muy buena ganancia. Muy buena ganancia, la mera verdad. Muy contentísimo, la neta que una chulada, muy bonito oro, y aparte que gana uno una feria, porque pues ellos lo que ganan. Entonces amigos, pues si te gustó el video, ahí te dije yo paso por paso todo lo que hay que hacer. Dame un like y suscríbete y dale clic ahí en la campanita para que cuando haga el otro video, luego te llegue. Y lo hago todo con mucho corazón y todo lo que yo sepa te voy a enseñar.